Agustín Rossi, buen día Agustín, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien, Gustavo? bueno, un poco la verdad, bien, bien. La verdad que no salimos del escándalo Caputo con las offshore, del secretario de Finanzas con offshore, cuando hoy nos enteramos por la tapa de las revistas Noticias que el ministro Duhovne blanqueó dinero, antes había sido evasor por una suma aparentemente superior a los 20 millones de pesos y hoy es ministro de Economía de la Nación. Bueno, es un escándalo más en materia de ética pública y en el mundo económico de este gobierno, ¿no? Tenemos al ministro de Finanzas y a todo su gabinete vinculados a cuentas offshore y a los paraísos fiscales y a las guaridas fiscales, y ahora lo tenemos al ministro Caputo, que además de tener todo su dinero en el exterior, se acogió a este blanqueo de capitales por el monto que usted decía anteriormente, y que para acogerse a ese blanqueo de capitales obviamente antes debe haber evadido. Entonces la pregunta es ¿desde qué lugar estos señores pueden llegar a recaudar impuestos, pueden llegar a lograr inversiones en la Argentina, cuando ellos en su vida personal hacen exactamente lo contrario? Son especialistas en no pagar impuestos y son especialistas en llevarse sus dineros, sus ahorros al exterior, como en el caso de Duhovne está claramente comprobado. Entonces me parece que es un nuevo escándalo ético de este gobierno. Seguramente en algún momento aparecerá algún funcionario y dirá que técnicamente no es delito porque el ministro se acogió a una ley nacional antes de que sea ministro, pero lo que ciertamente lo hace ya un ministro que estaba complicado para pedir inversiones en el extranjero, inversiones a extranjeros en la Argentina, cuando él personalmente tenía la mayor parte de sus ahorros y de sus dineros en el exterior. Ahora también está complicado porque es un ministro que en su vida privada, en su vida anterior de ser funcionario económico, claramente evadía impuestos, y esa evasión lo llevó a tener que acogerse a este blanqueo de capitales que hizo el gobierno apenas asumió. Quiero decir que el ministro no era funcionario, y ciertamente eso es absolutamente cierto, pero era un personaje público, ¿no? Sí. Personaje público que consultor, consultor, y además un personaje público, sí, que de un programa de televisión, exacto, pontificaba sobre qué era lo que había que hacer en materia económica, y sus conductas van exactamente en sentido contrario. Pero además, a ver, Agustín, me parece que lo que hay que específicamente indicar, que además, a ver, habrá que investigar también, como lo fue el blanqueo que hizo el hermano del presidente, por una suma mucho superior. Pero digo, ¿desde qué punto después pueden pedir ejemplaridad o adjetivar sobre otros casos, el presidente decir que se escandaliza por algunas cuestiones, cuando el propio gabinete todos los días salta un offshore, o esto que a nivel ético es un escándalo realmente, ¿no? Además de como ciudadano lo que hizo. Pero, Gustavo, en cualquier país del mundo, el ministro Duhovne y el ministro Caputo no tendrían que seguir en su cargo. Claro. Esto es claramente así. Este es el único presidente del mundo que justifica los paraísos fiscales y las guaridas fiscales y las cuentas offshore. Es el único presidente del mundo, porque la verdad es que todos los líderes políticos del mundo, desde Obama hasta Sarkozy y Berlusconi, estoy nombrando líderes políticos insospechados de tener posiciones progresistas, han condenado a las guaridas fiscales, que es el lugar en donde circula la plata sucia del mundo, circula la plata de los narcotraficantes, de los traficantes de armas, de las tratas de personas. Y los dos ministros que teóricamente son los que tienen que transmitirle confianzas a ejemplaridad hacia los argentinos y confianzas a los inversores y a quienes quieran invertir de buena fe en la Argentina, están ambos flojos de papeles desde el punto de vista de que uno tiene una gran carrera en cuentas offshore y paraísos fiscales que están de hecho fundamentalmente destinados para evadir, y el otro comprobó claramente que evadió porque
para ingresar en el blanqueo, en algún momento evadió impositivamente a la Argentina y trampeó a la Argentina y trampeó al Estado Nacional. Entonces, ¿qué compromiso pueden llegar a tener estos funcionarios con el futuro de la Argentina? Mire, yo lo quiero decir sin ningún tipo de problema. Para el macrismo la Argentina no es la patria, la Argentina es una oportunidad de negocio, y para los funcionarios macristas. Esto es lo que llevan adelante, lo que muestran, lo que han hecho y lo que siguen haciendo. Si queremos seguir, podemos encontrar al ministro de Energía diciendo que tiene su plata afuera y que no la piensa traer. Y el presidente justifica al ministro de Energía, al ministro Caputo, justifica a su hermano, va a justificar obviamente al ministro Duhovne, y seguimos de escándalos en escándalos en una Argentina que además no para de dar malas noticias económicas para el conjunto de los argentinos, como ha sido la noticia de la inflación, ¿no? Sí, y en un momento tremendo donde ya a nivel de muchas ciudades la gente se queja de facturas impagables, y la verdad que se están hablando de millones que evadieron primero y que ahora están blanqueando. Digo, la verdad que no son el mejor ejemplo ético, ¿no? Porque además se han puesto en un lugar donde ellos venían a ser los diferentes a todos y lo que eran diferentes a todos, ¿no? Bueno, el lugar en donde se paró el gobierno era del lugar de transparentar la vida, la administración pública. Y lo cierto es que lejos de transparentar han oscurecido absolutamente. Y además, hay que decirlo con claridad, ¿quiénes son los que tienen cuentas de opción en la Argentina o que trabajan con los paraísos fiscales o las guaridas fiscales? El 1%, el 2% de la población. ¿Quiénes al blanqueo de capitales? Bueno, también un porcentaje mínimo de la población, que es la que ha evadido, la que ha tenido la posibilidad de evadir. El problema es que estos señores son los que nos gobiernan hoy en Argentina. Entonces, si estos son los que nos gobiernan, si estos son los que tienen que dar ejemplo y trasladar ejemplaridad, si estos son los ministros de Economía y de Finanzas los que tienen que garantizar que inversores extranjeros vengan a invertir en la Argentina, la verdad es que lo único que han hecho en su vida previa es hacerle trampa al Estado que ellos representan. Cada una de esas decisiones son tramposas, ¿no? Diputado, ¿qué tal? David Cufrero lo saluda, buen día. ¿Qué tal? ¿Le van a pedir explicaciones al ministro de las maniobras de evasión? Porque si evadió, evidentemente conoce maniobras de evasión. Ahora que está en la función pública, podría por ahí utilizar su experiencia de cuáles son esas maniobras de evasión para tratar de buscar la solución. ¿Le van a pedir algún tipo de explicación de cuáles fueron las maniobras que utilizó para evadir el impuestos? Mire, nosotros seguramente vamos a presentar un pedido de interpelación al ministro. Ahora, los ministros tienen que venir al Congreso no para hacer lo que hizo Duhovne, no, porque si evadió, blanqueó y fue ministro y terminó siendo ministro, Duhovne la otra vez terminó huyendo ante una situación específica, digamos, ¿no? Y no contestando las preguntas. Caputo terminó huyendo y no contestando las preguntas. Entonces lo que nosotros queremos es que los ministros vengan a responder las preguntas que tienen los diputados para hacerlas, y no que nos monten un escenario como para tratar de que hagan una buena performance y no terminen contestando lo que los ministros quieren. Así que seguramente que le vamos a pedir la interpelación del ministro. Ahora el ministro vendrá, el oficialismo nos acompañará en ese pedido de interpelación, que estarán dispuestos a dar la cara. Hoy me dicen que el ministro dentro de unos instantes tiene que dar un informe de la performance del primer trimestre desde el punto de vista fiscal. ¿Responderá a las preguntas de los periodistas o se quedará callado como cuando el periodista español, mejor dicho, el profesor de economía español le dijo esto que todo el mundo se pregunta: ¿cómo hace usted para pedirnos a los españoles que vayamos a invertir en la Argentina cuando usted tiene su dinero invertido en el exterior? Bueno, ministro Agustín, gracias. Bueno, muchas gracias. Que tenga buen día.